Hola, soy Ye. Estos días, Huyen y yo estamos trabajando juntos para levantar el suelo de la casa, haciéndola más firme y más alta. Mientras mis manos siguen ocupadas con cada ladrillo en mi mente, ronda otra preocupación. ¿De dónde sacaremos el dinero para comprar hojas de palma con las que cubrir el techo? Estamos acostumbrados a las dificultades, pero esa inquietud sigue acompañándonos en cada respiro. De repente, cuando estábamos enfrascados en el trabajo, apareció la dueña de la casa. En sus manos traía algo que nos dejó a Huyen y a mí completamente sorprendidos. No fue solo una ayuda material, sino un regalo que encendió la esperanza y nos hizo sentir una alegría indescriptible. Aquel instante fue como un soplo de aire fresco, disipando el cansancio y devolviéndonos la confianza en que todo tendría solución. Después de esa sorpresa, Huyen sonrió con entusiasmo y empezó a dibujar un plan audaz: levantar una pequeña granja junto a nuestra casa. Ella hablaba de hileras de verduras, de unas cuantas gallinas y de un sueño capaz de transformar este pedazo de tierra pobre en un rincón sereno lleno de vida. La miré y vi en sus ojos una chispa que me contagió. Tal vez esa sea la fuerza que nos impulsa a seguir adelante sin importar las pruebas que tengamos que enfrentar. Nuestra historia apenas comienza y quiero invitarte a acompañarnos en este camino. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de los pasos que daremos en el sueño de Huyen y mío. Estos días, nuestra pequeña casa todavía está llena de tierra y piedras. Huyen y yo no dejamos de trabajar tratando de elevar el suelo para que en la temporada de lluvias no volvamos a sufrir inundaciones como el año pasado. Yo cargo canastos de tierra, los vierto y regreso a buscar más, mientras Huyen, con la azada en mano, nivela cada rincón con destreza como si fuera una obrera experimentada. A veces hago una pausa, tomo la caña de pescar y voy al estanque cercano con la esperanza de atrapar algunos peces para la cena. Quiero que, aunque estemos cansados, podamos sentarnos alrededor de una mesa sencilla pero completa, recordándonos que las dificultades no pueden robarnos la alegría de compartir juntos. Esa sensación de trabajar duro y al mismo tiempo soñar con una comida cálida me alivia el corazón. Cuando por fin descargué las últimas tandas de tierra, Huyen y yo comenzamos la parte más dura: compactar el suelo. Ella sujetaba un gran tronco y lo golpeaba con fuerza contra el piso para que cada capa quedara firme. Yo la acompañaba turnándonos entre sudor y cansancio, pero con la certeza de que nuestro hogar sería cada vez más sólido. Ese es el refugio que estamos construyendo poco a poco con esfuerzo y paciencia. Sin embargo, sé que detrás de la sonrisa de Huyen hay preocupaciones que no se dicen en voz alta. El dinero para comprar hojas de palma y cubrir el techo sigue siendo una carga pesada. Ella siempre me anima con su risa, con esa mirada optimista, pero cuando deja de mover la azada y sus ojos se pierden en la distancia, entiendo que también lleva dentro muchas angustias. Me pregunto, ¿qué haremos ahora? Todo esto es apenas el comienzo, pero al ver la sonrisa de Huyen, encuentro en ella la fuerza para seguir. Quizás lo importante no sea lo que nos falta, sino la fe que compartimos. Y sé que esa fe será el camino que nos lleve a terminar nuestra casa hasta que las preocupaciones se transformen en risas tranquilas bajo nuestro propio techo. Aquella tarde, mientras Huyen y yo seguíamos apisonando la tierra para que la base de nuestra futura casa quedara firme, una silueta apareció de repente en la entrada. Era la dueña del terreno que estábamos alquilando. En mi mente surgió una pregunta inmediata: ¿qué la traerá hasta aquí? Ella siempre había sido una mujer amable, con un rostro iluminado por una sonrisa cálida. Maya, mi hija pequeña, apenas la vio, corrió hacia ella llena de alegría y se le lanzó a los brazos.
Aquella escena hizo que mi corazón se sintiera ligero, y por un instante olvidé el cansancio acumulado del día. La dueña recorrió con la mirada la estructura de nuestra casa aún inconclusa y preguntó con tono preocupado: ¿Y para cuándo piensan poner el techo, Huyen? Y yo nos miramos en silencio. Intenté esbozar una sonrisa forzada y respondí: quizá mañana. Pero en lo profundo ambos sabíamos la verdad. No teníamos suficiente dinero para comprar las hojas de palma que necesitábamos. Hablar de mañana era en realidad una forma de ocultar nuestra impotencia. Ella pareció leer nuestros pensamientos. Tras unos segundos de silencio, sacó de su bolsillo un fajo de billetes y lo puso en manos de Huyen. Nos quedamos paralizados sin poder creer lo que estaba pasando. «Tómenlo. Escuché en la radio que pronto llegará una tormenta y sin techo la casa será muy peligrosa. Para mí, Huyen es como una hija y ayudarlos es lo correcto». Sus palabras me atravesaron el pecho como un rayo de emoción. Muchas veces había pensado que en la vida uno solo podía confiar en su propio esfuerzo, pero en ese instante entendí que hay personas cuya bondad es tan grande que deciden compartir tu carga sin esperar nada a cambio. Las manos de Huyen temblaban mientras sostenía el dinero y sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo, con la voz entrecortada, solo pude agradecer una y otra vez. Le prometí que trabajaríamos con todas nuestras fuerzas para devolverle lo antes posible aquella suma, porque sentía que era una deuda de gratitud inmensa. Pero ella sonrió con calma y replicó: «El dinero no importa tanto como sus vidas. Lo esencial es que terminen la casa antes de que llegue la tormenta». Aquella frase me golpeó fuerte. No es común encontrar a alguien capaz de dar tanto sin recibir nada, y menos cuando no existe lazo de sangre. Pero para ella, Huyen era como su hija, y nosotros una familia digna de protección. Esa noche, mientras cenábamos juntos alrededor de un plato sencillo, no podía dejar de recordar la expresión de la dueña, una mezcla de preocupación y ternura. Pensé que quizá en la vida todos al menos una vez tenemos la suerte de cruzarnos con un ser así, alguien que aparece en el momento preciso, que ofrece su bondad sin condiciones y nos devuelve la fe en que el mundo aún está lleno de cosas buenas. Para mí, esa persona fue ella, la dueña de la tierra, una mujer sencilla pero con un gesto tan grande que superó cualquier tormenta. Y ahora quiero preguntarte a ti que lees estas líneas: ¿alguna vez has encontrado a alguien bueno, un benefactor que te haya hecho sentir que no estabas solo? Si la respuesta es sí, comparte tu historia. Tal vez tu experiencia inspire a otros, les devuelva la esperanza y les recuerde que incluso en medio de la adversidad, la bondad humana puede ser el refugio más seguro, porque a veces una sola historia sobre la bondad tiene el poder de iluminar la vida de quienes más lo necesitan. Mientras conversábamos con la dueña del terreno, Huyen, algo tímida, comenzó a contarle sus planes. Su voz era suave, pero en sus ojos brillaba una luz especial, como si ya pudiera ver el futuro desplegándose delante de nosotros. Dijo que cuando nuestra casa estuviera terminada, quería criar un pequeño rebaño de patos junto al estanque que tenemos detrás. Yo pude imaginar a los patos chapoteando en el agua, los niños corriendo tras ellos al atardecer, y sus graznidos llenando el aire con una alegría sencilla y pura. En la parte trasera quedaba aún un terreno amplio. Allí Huyen soñaba con sembrar un campo de maíz. Conocía bien esa ilusión suya de ver cómo las plantas verdes se alzan poco a poco, hasta que un día dan mazorcas doradas que perfuman la mesa familiar. En el resto de la tierra pensaba plantar hortalizas variadas para que en cada comida hubiera un poco de verde fresco, sano y económico. Pero sus ideas no terminaban allí. También quería criar algunas gallinas.
En mi mente aparecía la imagen de las mañanas en las que el canto del gallo nos despierte anunciando un nuevo día lleno de esperanza y trabajo. Al escucharla vi en los ojos de la dueña una ternura especial. Y dentro de mí sentí un nudo en la garganta. Nuestros sueños eran tan sencillos: un techo firme, un huerto, unos cuantos animales y una mesa donde compartir juntos. Nada más. Y sin embargo, para nosotros eso era un verdadero paraíso. Me prometí entonces trabajar aún más duro, soportar el sol y la lluvia sin quejarme. Porque aquel sueño no era solo de Huyen, también era el mío. El sueño de una vida tranquila y digna que nuestra pequeña familia merece alcanzar. Después de entregarnos su ayuda, la dueña del terreno no se marchó enseguida. Caminó despacio alrededor de nuestra pequeña casa en construcción, observando cada pared y cada columna como si quisiera grabar cada detalle en su memoria. En su mirada había curiosidad, pero también un cariño sincero, como si estuviera mirando la casa de su propia hija. Cuando regresó hacia nosotros, sonrió con ternura y me dijo: «Eres muy habilidoso. No cualquiera podría levantar una casa así con sus propias manos». Escuchar esas palabras me hizo sonrojar. Solo pude rascarme la cabeza y sonreír con timidez. Pero en mi interior sentí una mezcla de orgullo y alivio. Todo el esfuerzo, el sudor y las jornadas interminables de trabajo de pronto parecían tener sentido. Ella continuó con una bendición para nosotros. «Deseo que pronto logren estabilizar su vida, que vivan felices y en paz. Vendré a visitarlos con frecuencia y si necesitan algo, no duden en pedírmelo. Estoy dispuesta a ayudar». Sus palabras resonaron en mi corazón como un bálsamo. Eran más que una promesa, eran un refugio en medio de tantas dificultades. Huyen y yo nos emocionamos profundamente, le agradecimos una vez más y prometimos visitarla más seguido. Sabíamos que ella vivía sola, pues sus hijos trabajaban lejos, y que en el fondo también necesitaba un poco de compañía, un calor familiar que la hiciera sentir acompañada. Aquella tarde terminó con sonrisas en nuestros rostros. Yo pensé que quizás esto era lo más valioso de la vida: encontrarse con almas bondadosas que aún en medio de las tormentas nos recuerdan que no estamos solos. Y ahora quiero aprovechar este momento para agradecer de corazón a todos ustedes que me han acompañado en esta historia. Si sienten aprecio por nuestra pequeña familia, los invito a suscribirse al canal de YouTube, dejar un like, un comentario o incluso realizar una pequeña donación. Su apoyo nos ayudará a terminar más pronto la casa de nuestros sueños y construir un hogar cálido y completo. Gracias a todos de todo corazón. Đệ đã quyết định trở về thuê một mảnh đất mới và xây dựng ngôi nhà trên đấy. Sau bao khó khăn và vất vả thì anh Đệ và Huyền cũng đã gom được số tiền để xây nhà. Tuy nhiên họ rất vui vẻ cùng nhau xây dựng căn nhà bằng tre mới này. Anh Đệ đã vác di chuyển những cây tre mới vào về nhà. Những cọc tre lớn được làm cột thì một mình anh Đệ thì không thể là hoàn thành nhanh trước khung nhà được. Anh phải nhờ một người bạn của mình, thì người bạn này
đã nhanh chóng đến nơi. Họ sẽ cùng nhau làm việc và xây dựng ngôi nhà bằng tre này. Huyền thì đi chợ bán những mớ rau mà mới kiếm được để có tiền làm bữa ăn mới cho gia đình. Một ngày của họ trôi qua rất là nhanh, thì cuối cùng thì khung nhà đã hoàn thành, còn thiếu phần mái và ốp tường thì họ sẽ hoàn thành sau. Chúng ta cùng đón xem là căn nhà mới của họ sẽ hoàn thành như thế nào nhé.